¿Quién vive? ¿Usted está hoy agradecido? ¿Por qué está agradecido hoy? ¿Por qué? Dígame. Entonces, dele un aplauso al grande. Dice la palabra que el todo que respire, ¿qué? Alabe a Jehová. ¿Cierto? En esta mañana tan maravillosa. Le damos gracias al Señor porque Él nos dio el privilegio de estar aquí nuevamente, ¿cierto? Reunidos como familia, como pueblo. Padre de la gloria, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Porque tú has sido maravilloso, Señor, porque nos has dado el privilegio, Señor, de levantarnos, Señor, y contemplar otro día, Padre Celestial. Gracias, Señor, por los que aún no han venido, Señor. Yo te pido, Señor, que lo traigas con bien, Señor, que los inquietes a venir, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Palabra, Señor, que viene de parte tuya, Señor, que viene como alimento, Padre Celestial, para nuestro espíritu, Padre Celestial. Padre, yo te pido, Señor, que seas tú menguando, Señor, toda carne, Señor, en cada uno de nosotros y en mí, Padre Celestial. Y que sea el Espíritu Santo de Dios, Señor, obrando, manifestándose en esta mañana, Padre Celestial. Padre, yo bendigo tu hermosa y poderosa palabra, Señor, que va a ser impartida en esta mañana, Señor. Que va a ser rema, Señor, en nuestros corazones, en nuestras vidas, Padre Celestial. Porque solo tú, Señor, eres el que cambia, el que transforma, Señor. Solo tú eres el que habla, Señor, a nuestros corazones, Señor. Padre, que caiga en buena tierra, Padre Celestial, y que seas tú, Señor, haciéndolo crecer en su debido tiempo, Señor, dando el fruto por cual va a ser enviada esta palabra, Padre Celestial. Padre, yo te bendigo en esta mañana, yo bendigo a mis hermanos, Señor, bendigo mi vida, Señor, así como, Padre, esta palabra, Señor, me habló, Padre Celestial, así mismo yo te pido, Señor, que tú le hables a tu pueblo, Señor. Mira la necesidad, Señor, que tenemos, Señor, por ti y por tu palabra, Padre Celestial. Todo esto te lo pido en el nombre del todo nombre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, ¿quién vive? Su nombre. Su nombre. Gloria, cierto. Dile a que tienes al lado, no te escondas. Dile a que tienes al lado, no te escondas. Dígale, no te escondas. Eso. En esta mañana la palabra que el Señor me dio, le he dado como título, no te escondas, sé obediente a la voz de Dios. No te escondas, sé obediente a la ¿qué? A la voz de Dios. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque muchas veces escuchamos la voz de Dios y no somos obedientes. Nos escondemos de la presencia del Señor, huyendo de lo que Él nos ha encomendado. Les digo esto porque desde Génesis lo vemos en Adán y Eva, ¿cierto? Adán y Eva, Dios le dio una instrucción, escucharon su voz y Dios le dio la instrucción de que no comieran ¿qué? Del fruto prohibido, ¿cierto? Pero fueron engañados por el enemigo y los hizo comer de ese fruto. Y fueron desobedientes ¿qué? A la voz de Dios. Y podemos leer el texto en Génesis 3:8, por favor. Y dice, y oyeron la voz de Jehová. ¿Oyeron qué? La voz de Jehová. Dios que se paseaba ¿qué? En el huerto, al aire libre del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Yo no sé si a usted le ha pasado como le ha pasado a Adán y Eva, que se han escondido de la presencia del Señor, que han escuchado la voz y se han apartado de lo que Dios tiene para su vida. Si usted tiene un llamado, usted tiene que obedecer a la voz de Dios, porque muchas veces Dios nos da un llamado o nos da una promesa y hacemos caso omiso a lo que Dios nos ha dicho. Y desobedecer la voz de Dios es ¿qué? Desobediencia. Y por ende es ¿qué? Pecado. Y eso es lo que le pasó a Adán y Eva. Desobedecieron al llamado, a la voz de Dios. Y prestaron su oído al enemigo. Y por ende entró el pecado. Y entró ¿qué? La muerte. Y por la muerte entró ¿qué? A todos nosotros. Por eso en esta mañana les digo, hermanos, que estemos atentos a la voz de Dios y no nos escondamos. Porque imagínense, Adán y Eva hicieron lo que hicieron, pero lo que hicieron primero apenas vieron escucharon la voz de Dios fue esconderse. Pero imagínese usted si en vez de esconderse van y buscan la presencia del Señor. Sé que fallé,
sé que fui engañado, y reconoces tu error, reconoces tu pecado, delante del Señor, ¿Él qué hace? Te perdona, ¿cierto? Pero muchas veces cometemos pecado o hacemos cualquier cosa que a Dios no le agrada y lo que hacemos es huir de la presencia del Señor. Y sabiendo que Él es un hombre, un Dios poderoso que nos perdona y que es misericordioso, ¿cierto? Y dice la palabra de Dios que Adán y Eva se escondieron cuando escucharon que Dios se acercaba. Él quería estar con Adán y Eva, pero por causa de su pecado, ellos tenían miedo de mostrarse ante Él. El pecado había roto su comunión con Dios, así como también ha roto la nuestra. Muchas veces, cuando hacemos algo que a Dios no le agrada, sentimos vergüenza, ¿cierto? Y en vez de ir al aposento alto o ir a la presencia del Señor, lo que hacemos es huir de Él. Cuando Dios quiere que tú, esa relación, restaurarla nuevamente. Pero el enemigo, ¿qué te hace? Él no te va a perdonar. Él no te va a perdonar. Ven, y empezamos a tomar, ¿qué? Malas decisiones en nuestra vida. Decisiones que nos llevan, ¿qué? A caminos que Dios no le agrada que nosotros conduzcamos. Por eso en esta mañana, yo le digo a ustedes hoy en esta mañana que entiendan de que, aunque hayan hecho lo que hayan hecho, busquen la presencia del Señor. No se escondan detrás de los árboles. De pronto en ese tiempo habían árboles, pero no sé dónde usted se está escondiendo en este momento. Si detrás del alcohol, detrás de mujeres, detrás de una vanidad, detrás de una ropa. Yo no sé en dónde te estás escondiendo tú. Pero hoy te digo que busque la presencia del Señor, escuches la voz y vuelvas a restaurar tu relación con Dios. Porque Él quiere que tú seas obediente a su palabra, que busques su presencia, que no te apartes de ella, sino que lo busques. Porque en Él, la misericordia de Él es tan poderosa que Él nos perdona. Con mucho lo que hayamos hecho, Él es perdonador, Él es misericordioso. Hermanos, quiero que imagines esto. Dios caminando por el huerto al aire libre del día, con la intención de encontrarse con el hombre. Pero en vez de salir a su encuentro, Adán y Eva se esconden. ¿Por qué? Porque sabían que habían cometido una falta, ¿cierto? Porque sabían que habían cometido un error. Pero en vez de enfrentarse a su error, lo que hicieron fue huir de su error. Y no tenemos que huir del error, mi hermano. Tenemos que afrontar nuestros errores. Porque muchas veces nos pasa como el que tira la piedra y esconde la mano. Imagínese si tu hijo hace una falta y tú te enteras por segundas personas. ¿Tú qué harías? ¿Cierto? Te pones brava, te enojas porque te enteraste por terceras personas lo que tu hijo ha cometido. Pero si tu hijo llega a tu casa y te dice, mami, me pasó esto, hice esto, ¿cómo actuaría la madre? Hay confianza, ¿cierto? Y eso es lo que quiere nuestro Padre. Que lo que tú hagas, no corras hacia el mundo, sino que corras hacia Él, pidiéndole perdón, pidiéndole restauración. Porque dice que su palabra, que Él pagó precio de sangre por ti, para nosotros ser redimidos, restaurados por la sangre preciosa del Señor, ¿cierto? Y Él no pagó un precio de oro ni plata, un pagó precio de sangre, para que nosotros seamos restaurados y seamos justificados delante de ¿quién? De Dios. Porque habían pecado, porque sintieron culpa, vergüenza, y creyeron que podían ocultarse de Dios. Si vamos a Salmo 139, por favor, desde el 1 al 12. ¿Usted cree que te puedes esconder de la presencia del Señor? ¿Tú crees que hay lugar en la tierra donde tú te puedas esconder de Dios? No es cierto. No hay lugar donde tú te puedas esconder de la presencia del Señor. Dice la palabra, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú sabes todo. Ya sabes qué es lo que tú vas a hablar. Ya sabes aún a lo que tú estás pensando en este momento, mi hermano. Entonces no podemos escondernos del Señor. Detrás y delante me rodeas, sobre mí pusiste tu mano.
Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Mira lo que dice aquí ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré? No hay lugar, mi hermano, donde tú puedas huir de la presencia del Señor. Donde tú vayas, Él te va a encontrar. Donde tú vayas con lo que tú hayas hecho. Y Él siempre está esperándote de que tú vayas a su presencia. Aunque tú huyas, Él está ahí esperándote, dándote la segunda oportunidad de que te arrepientes, de que cambies ese rumbo, ese destino que tú llevabas. Si hubiere a lo lejos, si hubiere a los cielos, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí o aquí, allí tú estás. El otro, mi hermano. Si tomare las alas del alba y hubiere en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Me asirá. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Terminamos en esa. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces, mi hermano, aunque tú vayas al Seol, aunque tú vayas a lo más alto, a lo más profundo, Dios te va a encontrar. O él no sabía que Adán y Eva estaban escondidos detrás del arbusto. Él sabía, pero él quería escuchar la voz de ellos, ¿cierto? Así como quiere escuchar hoy tu voz cuando Él te llama por tu nombre, porque Él te llama por tu nombre. Hermanita Andrea, hermanito Esteban, Carlos, Juana, yo no sé cómo te llame, pero Él te llama por tu nombre. Él quiere tener un encuentro contigo. Él quiere que tú vuelvas a sus brazos, que tú camines hacia Él, no importando lo que tú hayas hecho, no importando lo que tú hayas permitido a tu vida, pero Dios quiere restaurar, Dios quiere cambiar ese sufrimiento o lo que tú estás viviendo hoy por baile, por gozo. De pronto Adán y Eva se sentían abrumados, avergonzados por verse desnudos, ¿cierto? Porque dice la palabra que ellos caminaban en el huerto desnudos, al aire del día desnudos, ¿cierto? Pero no se veían que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque no había ¿qué? Vergüenza en ellos. Pero cuando comieron del fruto que Dios les prohibió comer, dice que sus ojos fueron ¿qué? Abiertos. Pero no sus ojos espirituales, sino ojos ¿qué? Carnales. Porque ellos veían con ojos espirituales y no veían lo que nosotros hoy vemos. Porque cuando a veces nosotros, hasta cuando andamos en pecado, andamos desnudos. Porque lo que hace el enemigo es avergonzarnos cuando usted está desalineado de la voluntad de Dios. Por eso hoy te llama, Señor, a que escuche su voz y seas obediente a su palabra. Y si vamos a la palabra, Jonás fue un hombre utilizado por Dios, ¿cierto? Pero escuchó la voz de Dios, pero fue ¿qué? Desobediente a su palabra. Y cuando somos desobedientes, estamos ¿qué? Pecando con el Señor. Entonces Jonás, Dios le dio una orden de ir ¿a dónde? A su casa, a Nínive, ¿cierto? Para ir y predicar a esa ciudad que abundaba el pecado, que era una ciudad que no conocía de Dios. Y Dios quería que conocieran de Dios, que se arrepintieran de sus caminos y pudieran conocer a ese Dios que salva, ese Dios que perdona, no importando lo que haya hecho la ciudad o el país, pero Dios está dispuesto a perdonarte si tú de corazón lo buscas y te entregas a Él. Y Él mandó a Jonás para predicar la palabra, para llevar ese evangelio de salvación, para que esta ciudad fuera salva por Él, y no condenada, sino salva por Él. Pero este varón no quiso obedecer la palabra de Dios y se fue en una chalupa, no, en un barco, ¿cierto? Dice la palabra, para Tarsis, porque él desobedeció la orden que Dios le había dado. Entonces, al desobedecer la voluntad de Dios, nosotros estamos en rebelión, porque este varón no quiso hacer lo que Dios le mandó, quiso hacer su voluntad. Y dice, y engañoso es el corazón.
Entonces nosotros, si queremos hacer lo que dicta nuestro corazón, vamos a fallar. Pero nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, para hacer la voluntad del Padre. Porque en nuestro entendimiento, en nuestra fuerza, siempre vamos a fallarle a Dios. Cuando no somos guiados por la presencia del Señor, siempre vamos a tomar malas decisiones. Pero cuando le pedimos dirección a Dios, Él nos va a guiar en el camino correcto. Por eso es muy importante escuchar la voz de Dios y obedecerla, porque muchas veces, como le digo, este varón escuchó la palabra de Dios, la voz de Dios, y desobedeció su voz. Y hizo lo que el corazón le mandó a él, porque él sabía que había un perdón para este pueblo. Y él dijo, yo sé que tú lo vas a perdonar porque tú eres misericordioso. ¿Cierto? Pero Dios tenía un plan perfecto para esa ciudad, para ese país. Era una restauración, un perdón. Pero él hizo lo que le dio la gana. Y yo me voy para otro lugar, y desobedeció la voz del Padre Todopoderoso. Y sabemos qué aconteció, ¿cierto? Después. En Jeremías 23, 24, por favor. Jeremías 23, 24. Dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Y Hebreos 4:13. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿A quién tiene que darle cuenta? A Dios, ¿cierto? Mira, hermano, usted no puede, donde usted se meta, Dios lo va a encontrar. Miren, estos días estoy escuchando noticias de que, porque ya la gente sabe que viene el fin, la gente sabe que ya viene el tiempo de rendirnos delante del Señor. Y muchos ricos, mucha gente famosa, mucha gente que tiene plata, están haciendo búnkeres para, dicen el Apocalipsis, pasarlo. Y usted cree que pueden hacer búnkeres donde ellos quieran, hacerlo a lo más profundo, pero tienen que enfrentarse en la presencia del Señor. Nadie se puede esconder, mi hermano. Pueden ir hasta la luna, allá Dios los va a buscar. Porque todos tenemos que rendir cuenta delante de ¿quién? De Dios. Por eso es muy importante ahora que usted tiene el privilegio, que tiene la oportunidad de redimirse delante del Señor, hagámoslo, ¿cierto? Porque es importante restaurar nuestra relación, restaurar nuestro ministerio, porque muchas veces hasta el enemigo quiere destruir tu ministerio, quiere desanimarte tu ministerio, que no cumplas el propósito que hay en ti, porque Dios depositó algo importante en tu vida, que es el Espíritu Santo, ¿cierto? Y si no lo ha depositado en ti, pídaselo. Pídaselo porque es necesario que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo. Porque de ti hay un depósito. Tú tienes que ser ese odre nuevo, tienes que ser esa vasija nueva, donde Dios va a depositar esa unción, ese aceite fresco, se nos dice ese vino nuevo en tu vida. Si tú no estás dispuesto, hermano, hay otros candidatos. Y pone a otro, ¿cierto? Pero Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que obedecer la voz de Dios. Hermano, cada uno de ustedes tiene un propósito en Dios. Tiene un propósito en este mundo. Porque Dios no los colocó aquí por casualidad. Dios los colocó aquí porque cada uno tiene un propósito en Dios. Pero pídale ese propósito. ¿Cuál es ese propósito que tú tienes en Dios en este lugar? Que Dios tiene en tu vida. Porque no tenemos que ya, hermanito, levantarnos de esa silla. Dios quiere que tú seas útil, que tú seas ese instrumento escogido por Él. Mira, ayer vino un joven de 25 años predicando la palabra y fue de bendición para nuestras vidas. No sé si quién vino al ayuno ayer, pero un joven que dio su testimonio, que iba todos los días a la iglesia con su mamá porque él era cristiano, su mamá era cristiana, su familia era cristiana, y él iba a la iglesia, pero no. Muchas veces también yo vine aquí a la iglesia y estaba sentado, pero Dios tenía un propósito con el varón, y Dios tiene un propósito contigo, porque, mi hermano, instrumento útil eres en las manos de Dios. Instrumento útil eres ese barro que Dios está formando hoy,
ese barro que Dios quiere utilizar hoy para hacer una vasija, para hacer esa vasija nueva donde va a derramar esa bendición, donde va a derramar esa unción. Pero si tú estás dispuesto, mi hermano, si tú escuchas la voz correcta, porque muchas veces oímos la voz, pero la voz contraria, de que tú no vales nada, de que tú como ministerio fracasaste, de que tú como creyente no eres nadie. Pero Dios te dice, hijo, hoy el que te ve como un drogadicto, el que te ve como un alcohólico, el que te ve como ese que no sirve para nada, pero Dios está viendo un profeta, Dios está viendo un evangelista, Dios está viendo ese hombre guerrero que Dios va a utilizar. Pero si tú estás dispuesto a escuchar la voz correcta, si tú estás dispuesto a escuchar la voz de Dios, no importando la edad, no importando el tiempo, porque yo haber conocido a Dios en mi juventud, pero conocí a Dios ahora, hice en el tiempo que iró, en el tiempo perfecto. Y hoy le doy la alabanza y la gloria al Señor, porque me rescató de un mundo que me ofreció tantas cosas, pero hoy estoy aquí. Nunca me imaginé estar predicando aquí en el altar, nunca me lo imaginé, pero Dios ya tenía ese propósito, ya Dios lo había visto, ya Dios lo había escrito en el libro. Y yo no sé hoy usted dónde lo veo, en las naciones, yo no sé dónde usted se ve hoy, pero Dios lo ve en donde usted menos se imagina, mi hermano. Pero usted tiene que escuchar la voz y ser guiado por esa voz, por la voz de Dios, y obedecer esa voz. Porque muchas veces tu mamá le habla y dice, ve a la tienda, coge por aquí, y no, yo cojo por acá porque no escuché la voz de mi madre, como me decía, por allá hay peligro, vete por aquí. Y cogemos por donde hay peligro. ¿Por qué? Porque no somos atentos a la voz de nuestra madre y de nuestro padre. Y Dios quiere lo mejor para tu vida, ¿cierto? Dice, ahora miramos a nuestro alrededor. ¿Ha cambiado algo? Hoy seguimos escondidos. Tal vez no usamos hojas ni árboles, pero usamos muchas otras cosas: placeres, redes sociales, ropa, maquillaje, dinero, logros, incluso una religión vacía. De pronto muchos venimos a la iglesia, pero todavía estamos vacíos. De pronto venimos a refugiarnos en la iglesia, pero no le entregamos nuestra vida al Señor. Yo lo hice, yo lo digo por testimonio, porque yo lo hacía. Yo vine a la iglesia, yo venía por escuchar palabras, no más pero mi alma estaba en otro lado, pero mi cuerpo estaba ahí. Pero cuando te quitas esa hoja, cuando te quitas ese escudo, Dios hace la obra en ti. Pero solo depende de ti. Ropa, maquillaje, dinero, hasta el dinero, logros, incluso una religión vacía, para evitar enfrentar la voz que todavía pregunta por ti. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú, Sofía? ¿Dónde estás tú, Marta? ¿Dónde estás tú, Carla? Él le dijo, Adán y Eva, ¿dónde están? Él sabía dónde estaban, o no sabía. Él sabía dónde estaban y él quería escuchar su voz de arrepentimiento, su voz de decir, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, y hoy te pido perdón. Eso es lo que Dios quiere para tu vida, que tú hoy reconozcas, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, heme aquí, perdóname. Y eso es lo que tenía que hacer Adán y Eva, enfrentar su pecado, enfrentar su error. Pero lo que hicieron fue esconderse de la presencia del Señor. ¿A dónde irás, mi hermano? ¿A dónde irás? Como decía Pablo, ¿a dónde iré yo si solamente tú tienes qué? Palabra de vida. Solamente Él tiene palabra de vida. A Dios es omnipotente, lo sabe todo. Omnisciente, lo sabe todo. Cuando preguntó, ¿dónde estás?, no lo hace porque no sepa en qué parte del huerto estaba Eva y Adán. Lo hace porque está buscando una respuesta del corazón. ¿De dónde? De tu corazón. Esto es como cuando un padre ve a su hijo esconderse detrás de una cortina jugando y le dice, ¿dónde estás? Lo sabe, sí lo sabe, pero quiere que el hijo salga, confíe y se muestre. Así también Dios nos llama a la confesión, a la reconciliación. La historia que le había dicho de Jonás, lo mismo aconteció con ¿quién? Con Saúl. Saúl fue un hombre que fue un rey, ¿cierto? Un rey que fue ungido por Dios, que Dios le dio una orden de acabar con los amalecitas, ¿cierto? De terminar con ese pueblo, con hasta los animales, acabar. Pero ¿qué hizo Saúl? ¿Qué hizo Saúl? Desobedeció la voz de Dios y le perdonó la vida ¿a quién? Al rey y a su
vacas que eran las más gordas para hacerle sacrificios al Señor cuando el Señor no le había dicho esa orden, esa directriz. Escuchamos la voz de Dios, pero hacemos lo que el corazón nos demanda. Entonces, hermano, hay que escuchar la voz y obedecer lo que Dios quiere para tu vida. Obedecer lo que Dios ya te puso y te colocó en tu corazón para que tú lo hagas, pero no escuchar la voz contraria. Entonces, Saúl desobedeció lo que Dios le había ordenado. Inclusive, fue un hombre que se enorgulleció de lo que hizo, porque otro pide perdón, otro reconoce su culpa, y lo que quería hacer que delante de su pueblo, delante de su gente, no sentirse ese perdón. Entonces no confesó, y Dios lo desechó y colocó a quién, a David, cierto, que dice que tenía el corazón conforme como al de Dios. Aún había cometido errores, pero él reconocía su error, su pecado. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, que cuando cometamos un error o un pecado, ir delante de la presencia del Señor y pedirle perdón. Hay 3 pasos. Perdón. Primer paso o primera cuestión que tenemos que hacer es: deja de cubrirte con hojas. Dile que tienes al lado: deja de cubrirte con hojas. Después que Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron ¿qué? Hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí nos damos cuenta de que ellos creyeron encontrarle solución a ese pecado, a esa desobediencia, cosiendo hojas de higuera y colocándoselo en su cuerpo. Pero ¿qué le pasa a la hoja? Se seca, ¿cierto? Se marchita y no sirve más y toca ponerse otra. Humanamente nosotros queremos buscar soluciones a nuestra vida, colocando hojitas de higuera a nuestra vida, creyendo, dándole solución a lo que estamos enfrentando, a lo que estamos haciendo delante del Señor. Pero el Señor tuvo un plan perfecto en su vida de sacrificar, sí, con orgullo, con soberbia, falta de perdón, con muchas cosas nos cubrimos. ¿Sí o no, hermanito? Te lo ha dicho. Y eso es lo que pasa, que nosotros no reconocemos nuestros errores y queremos cubrirlo con hojitas de higuera. Yo no sé qué hojita tú tienes hoy, pero hoy es tiempo de quitarte esa hoja y ponerte la túnica que Dios te ha dado. ¿Cuál es esa túnica? Cristo Jesús. Tuvo que haber un sacrificio, dice la palabra, un sacrificio. En Génesis 3:21. Dice Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Entonces, ¿quién encontró solución al problema? ¿Y para dónde vamos nosotros? Al mundo, creyendo que el dinero, que los placeres, que la fama, que lo que te ofrece este mundo es solución para ese vacío que tú tienes en tu corazón. Y el único que te llena ese vacío es Jesucristo. Que Dios en su misericordia tuvo que mandar a su Hijo amado a este mundo para que tú y yo seamos perdonados. Dice que se despojó de su divinidad, de todo, de su corona, de su reinado, de su trono, hacerse igual a ti, igual a mí, hombre, dice, aún menor que los ángeles, para sufrir, padecer, porque nosotros no lo merecíamos, o lo merecía él. No, lo merecíamos nosotros. Nosotros merecíamos ese castigo. Pero él dijo, yo estoy aquí, porque yo sé que ellos no van a aguantar ese castigo. Y no hay quien pague ese castigo, solamente él. Y desde Génesis Dios nos está mostrando de que la solución
para todos nuestros problemas es Él. Es Él, no hay más nadie. Porque los trapitos o esa hojita que tú te estás colocando hoy son pasajeras, son efímeras. Hoy lo tienes, pero mañana se desvanece. Y tienes que buscar otra hojita que te llene ese vacío de tu corazón. Esos placeres de la vida, eso es lo que te ofrece este mundo, son vanidades de vanidades. Salomón lo dijo, un hombre que fue sabio, que lo tuvo todo, que tuvo riqueza, tuvo mujeres, tuvo 1000 mujeres, 700 mujeres, esposas y 300 concubinas. Un hombre que lo tuvo todo, yo creo que fue el hombre más rico en el mundo, y hasta actualmente lo fue, porque le traían riquezas por todos lados, oro por todos lados, lo que tú menos te imaginas. ¿Y qué terminó diciendo? Todo es vanidad de vanidades. Y el temor, ¿usted quiere ser sabio? Dice la palabra que el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová. Y él terminó diciendo, el temor a Jehová es todo. Vivamos obedeciendo la palabra del Señor. Él también desobedeció al llamado que Dios le había dado. Le dio sabiduría para que dijera a su pueblo conforme a la palabra de Dios, obedeciendo ¿qué? Las escrituras, obedeciendo la palabra. Pero ¿qué hizo? Llevó ídolos, llevó imágenes al propio altar de Dios, a la presencia del Señor. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque nosotros no escuchamos la palabra de Dios y desobedecemos la voz de Dios. Yo que lo invito, hermano, a que usted obedezca la voz de Dios y haga la voluntad del Padre. Eso es lo que Dios quiere. Él no quiere, dice la palabra, que Él no quiere sacrificio. Él no quiere sacrificio, lo que quiere de ti es obediencia. Obediencia a la palabra de Él. A que tú seas ese hombre que Él llamó como guerrero, como ese soldado, para que hagas la voluntad de Él, llevando su palabra, predicando su palabra, porque dice que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cumple como pecado. Y muchas veces sabemos y no lo hacemos, ¿cierto? Y Dios te está llamando hoy a decir, hey, levántate ya es mucho tiempo de que estés sentado, necesito que te pongas activo y lleves la palabra, lleves mi mensaje. Muchos jóvenes, mucha gente está necesitando hoy de esa palabra que tú portas, porque tú eres un portador de palabra de vida, de cambio, de transformación. Dice la palabra que solamente una palabra bastará. ¿Para qué? Para sanar, para restaurar, para levantar, para dar ánimo, para lo que tú te imagines. Una sola palabra que tú le das a una persona, esa persona, Dios la hace y la actúa ahí y cambia su forma de pensar. Mira, un testimonio de un predicador que fue por un parque y hay un joven que estaba fumando y le dijo, Cristo te ama. Solamente con el que le dijo Cristo te ama, y ese hombre se quebrantó y lloró, dijo, ¿hay alguien que me ama? Yo no sabía que hay alguien que me amaba. Y ese, si me ama, yo le entrego mi vida. Y desde ese día ese hombre dice que le entregó la vida a Cristo y su vida fue cambiada. Porque muchas veces hay personas que no sabemos y creen que no las aman, pero hay un Padre que te ama. Dice que aunque padre y madre te dejaran, con todo y eso yo te recogeré. Con todo y eso Él te recogerá. Dígale que está al lado, ¿estoy cerca de Dios o lo estoy evitando? Dice, hermano, no estés escondido tras excusas religiosas, heridas o distracciones. No te acobijes de nada de eso, mi hermano. Busca la presencia del Señor. Seguimos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se cubrieron con hojas, hicieron su propio intento de esconder la vergüenza, creyendo que en su fuerza iban a tapar esa vergüenza. ¿Cierto? Pero vieron que no fue la solución, porque tenían que cada cierto tiempo cambiar esa hojita por otra hojita, por la desobediencia. Eso es lo que hacemos, cubrimos nuestras tristezas con una sonrisa falsa. A veces sonreímos y por dentro estamos más heridos que... Y Dios quiere sanar esa herida. Dios quiere que sonrías genuinamente, no falsamente. Que cuando tú sonríes, se note que tienes a Cristo.
se note que Cristo está contigo. Como decía Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y muchos cristianos dicen, ya no vivo yo y Cristo vive en mí. ¿Será que Cristo vive en ellos? No, ¿cierto? Porque no demuestran a ese Cristo. No demuestran a ese Padre que quiere cambiar su vida y transformar. Mira, yo he salido a evangelizar con mis hermanos y hemos escuchado testimonios de gente que dice que no van a la iglesia porque los cristianos son amargados, porque los cristianos son hipócritas, porque los cristianos muchas cantidades de cosas. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque no demostramos a Cristo, porque no tenemos el amor de Cristo. Y allá afuera nos tildan de arrogantes, de orgullosos, de que no sonreímos. Pero si usted tiene el amor de Cristo, usted, la gente lo ve y dice, wow, este realmente es cristiano. Es cristiano. Mire, Jorge me dio un testimonio de un varón que se accidentó allá con una Biwi y el de la Biwi tuvo la culpa y le dañó la llanta. Y el man le dijo tritit y el man callado. Dios te bendiga, y dice, güey. Y yo le digo, ¿tú eres cristiano? Y dije, sí, con razón. Porque ahí se vieron los frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, benignidad, templanza. Imagínate, tú estás en tu carne, ¿cómo actúas tú ahí en esa acción? Mi hermano, pelea, ¿cierto? Pero este varón demostró el amor de ¿qué? Ese hombre se fue y se fue meditando. Ese man no me dijo nada. ¿Tú crees que ese man no se fue meditando por la calle y allá a su casa decía, ese man como que es cristiano, ¿verdad? Que ser cristiano vale la pena. Y muchas veces nosotros que pasamos aquí en la iglesia y cuando salimos actuamos diferentes. Y ahí, si vas a la iglesia, ¿sí o no? Pero Dios quiere que seas genuino, que seas y tengas el amor de Cristo. Dale un aplauso al Señor. Cubrimos nuestras heridas con ropa de Tommy, náutica, con toda esa ropa cara, creyendo que es la solución, ¿cierto? No nos ponemos la hojita, pero sí nos ponemos la ropa cara, ¿cierto? Aparentando lo que no somos. Cubrimos nuestros pecados con excusas, tapamos con apariencias lo que en realidad necesita ser sanado. Hermano, no muestre excusa. Si necesita ser sanado, vaya a la presencia del Señor. Busquemos la presencia. Yo muchas veces me he sentido que tiro la toalla, que ya no, pero Dios siempre tiene una palabra para mí. ¿Y dónde voy yo? A los brazos de papá. Vengo en la madrugada y me postro delante de Él y Él me dice, sigue, hijo. No es fácil, pero ya yo vencí el mundo. Si estás conmigo, ¿quién contra ti? Si tú estás con Él, ¿quién contra ti, mi hermano? Si tú tienes el poderoso, tú tienes el dueño del oro y la plata. Tienes un Padre que te ama y da la vida por ti. Aunque hayas hecho lo que hayas hecho, Él paga por ti. Él está dispuesto a lo que tú menos te imaginas por ti. Porque Él te ama. Porque eres valioso para Él. Porque eres importante para Dios. Porque desde antes de la creación, antes de la fundación de los tiempos, Él te ama. Dice que desde el vientre de tu madre ya Él te amó y te formó. Dice, con sus propias manos te formó. Yo no sé si es real, pero en estos días mostraron un video de una ecografía de esas digitales que están haciendo ahora y vieron una mano. Y yo digo, es que así es Dios. Que Dios desde el vientre de la madre dice que Él te está formando. Él te formó. Él desde el vientre de tu madre ya te ha acariciado y te ha dicho, bebé, yo te amo. Tengo propósitos para ti. Tú eres grande entre las naciones. Pueblo adquirido. Nación santa. Eres tú para Él. ¿O yo? Para Él eres eso. Que aunque el mundo te diga que no vales nada, Él dice, tú vales mucho para mí. Que aunque tu vecino te diga cualquier cosa, tú eres importante para Dios. Mira, hoy eres señalado, pero mañana verás la victoria del Señor en tu vida. Porque Dios es bueno y es fiel. Y lo que te prometió, Él lo hará. Lo que te prometió, Él lo cumplirá.
porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que ya va a hacer y va a hacer en tu vida. Porque dice su palabra que Él, la obra que empezó en cada uno de nosotros, Él la termina y la perfecciona, pero si estás dispuesto a esa perfección, si estás dispuesto a ponerte en las manos del alfarero y ser ese barro moldeable, que Dios va a hacer ese jarrón, esa vasija, para llenar y depositar toda esa unción y esa bendición que Dios tiene preparado para tu vida. Pero tiene que estar dispuesto, mi hermano. Tiene que colocar tu corazón para que Él haga la obra en ti. Segundo punto. En Proverbios 28:13, por favor, antes de seguir al segundo punto. Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, se aparta, alcanzará ¿qué? Misericordia. ¿Usted quiere ser próspero? Confiese sus pecados. Ay, porque yo no prospero, porque no sé qué, porque no lo hago lo otro, y si voy a la iglesia, ¿tiene algún pecado oculto? Confiéselo. Y verá que dice la palabra, prosperará. Meditemos, analicemos cada uno realmente por qué no soy próspero. ¿Será que tengo algo de pronto que hice y no me acuerdo? Pídale dirección al Señor. Porque dice, el que encubre su pecado no prosperará. La prosperidad del alma, la paz interior, la libertad espiritual no llegan cuando escondemos el pecado, sino cuando lo confesamos. Hay gente que dice, yo tengo mi propia relación con Dios, pero es solo otra hoja. Otros se refugian en una rutina religiosa, sin comunión real con Él, con el Dios poderoso. Eso también es una hoja. Yo te pregunto hoy, ¿qué hojas estás usando para cubrirte? Dios no vino a humillarte, vino a restaurarte. Pero mientras sigas con hojas humanas, nunca vas a sentir el abrazo de la túnica divina. Dios tiene una túnica para ti. Dios quiere cubrirte y quitarte esa hoja y darte esa túnica que hizo para ti. Y la hizo a tu talla, a tu medida, porque ya te conoce. Conoce hasta qué color te gusta. Conoce tu comida favorita, tu bebida favorita. Conoce a qué hora tú te vas a acostar, ¿cierto? Él conoce todo. Él conoce todo, mi hermano. Segundo punto. Perdón. Escúcheme, hermano. Dígale que tiene al lado. Escóndete en Él, no de Él. Poderoso, escóndete en Él, no de Él. Él quiere que te escondas en sus brazos, ¿cierto? Que busques su presencia y no que huyas de Él. Después que Adán y Eva pecaron, su primer impulso fue huir de la voz de Dios. Ese impulso sigue dentro del ser humano. Cuando pecamos, cuando fallamos, sentimos que tenemos que alejarnos, que ya no podemos orar, que no merecemos su presencia. Pero eso es una mentira del enemigo, porque Dios no busca aplastarte, busca cubrirte, levantarte y hablar ¿quién? Contigo, restaurarte. Jeremías 33:3, ¿qué dice? ¿A quién se lo sabe? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué Él te pide? Que clames a Él, que le pidas a Él, que vayas delante de su presencia y que te encierres en tu aposento buscando su presencia. No que huyas de la presencia del Señor, sino que huyamos a la presencia de Él. Mira qué promesa. No dice apártate de mí cuando caigas. Te dice clama a mí. ¿A quién vamos a clamar? A Dios, ¿cierto? Porque Dios no quiere que huyas, quiere que te acerques a Él.
Dios quiere que busque su presencia. Que no sigamos escondiéndonos de Él. Que muchas veces estamos aquí, pero estamos huyendo de la voz de Dios. No nos apropiamos de la palabra que Dios nos está dando, sino que la desechamos muchas veces. La pastora empezó diciendo algo poderoso. Las semillas cayeron ¿dónde? En diferentes lugares. Yo no sé esa semilla dónde va a caer. Si en buena tierra, ¿cierto? Si tú la vas a retener, o lo afán, como dijo la pastora, el afán del mundo te la va a quitar. Si no vas a escuchar y obedecer la voz de Dios. Solo depende de que esa semilla la guardes en tu corazón y hagas que esa semilla florezca en tu vida. Y si está sembrado, dice, en corrientes de agua viva, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando eres sembrado? Dice la palabra, en corrientes de agua, ¿qué le pasa al árbol? No le caen sus hojas, ¿cierto? Y da su fruto. Eso Dios bien. Entonces nosotros tenemos que estar sembrados en esa corriente de agua, que es ¿quién? Cristo Jesús. En ese cimiento, que aunque venga el huracán, venga tormenta, aunque vengan esos temblores que están habiendo en San Andrés, muchos salieron de sus casas corriendo. Pero cuando usted confía en el Señor, de que su casa está sembrada en la roca sólida que es Cristo Jesús, podrán venir tormentas, huracanes, podrá venir lo que quiera, pero Dios te guarda tu casa. Porque dice que es escudo alrededor de ti, que cubre con sus alas preciosas y te guarda. Pero como yo leo, pero yo no creo en la palabra, yo lo primero que hago es salir corriendo, ¿cierto? Pero cuando yo creo lo que estoy leyendo y me apropio y vivifico lo que está aquí, creo en la promesa del Señor, de que Él es escudo alrededor de mí, de que Él es ¿qué? ¿Mi pronto qué? ¿Mi qué? Mi fortaleza. Entonces ¿yo qué hago? Me fortalezco en Él. No saco corriendo para el mundo, no, porque es que ahí dice eso, pero yo no creo. No, es que dice la palabra, yo me apropio de la palabra. Vivo la palabra y la introduzco en mi alma, en mi corazón. ¿Cierto? Denle un aplauso al Señor. Salmos 139 creo que. ¿Qué dice? Del 1 al... ¿Ya lo leí? Sí, ya. Bueno, iglesia, no sigas escondiéndote en distracciones, en trabajos, en gente, etc. Escóndete en su presencia. Haz de Él tu refugio, como dice el Salmos 91, del 1 al 16. Este salmo poderoso, yo creo que muchos se lo saben. Salmo 91, del 1 al 16. Quiero que lo lean conmigo todos. 1, 2 y 3. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sigue. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará de los lazos del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo mío y galardarte es tu verdad. No temerás el temor nocturno, ni saeta que huele de día. Si pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Sigue. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Wow. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Wow. Cachorro del león. Por cuanto a mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré
en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Wow. Me invocará y yo le responderé, con él estaré. Yo en la angustia lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Wow. Tremendo, ¿cierto? Tremendo, pa. Entonces, ¿yo creo lo que dice aquí o no creo? ¿Para dónde cojo yo? ¿Para dónde cojo usted, mi hermano? Si Él te dice, hey, que vengan pestilencias, aunque vengan lo que venga, yo te protegeré, yo te libraré, ¿cierto? Ahí está la promesa, ahí está la promesa. Dios tiene cosas grandes para tu vida, Dios quiere guardar tu vida, pero tú tienes que declarar la palabra. Declarar la palabra. Dice que la palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta romper el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y conoce las intenciones de tu corazón. Esa es la palabra. La palabra es la que hace rema en nuestra vida. Como dice ahorita cuando vamos a pregar, la fe viene ¿por qué? El oír la palabra del Señor. Y usted aquí está escuchando palabra y está creyéndole al Altísimo o no le está creyendo. Mira, tenemos muchas cosas que agradecerle al Señor, ¿cierto? Lo que ha hecho en nuestras vidas. Estamos aquí en este lugar, no porque nosotros quisimos tener este lugar, porque es que Dios te trajo, Dios te sembró en este lugar con un propósito, mi hermano. Con un propósito. Yo tengo 40 y pico años, no quiero decir pico porque pero yo no me imaginaba, mi hermano, una vida en Cristo. Yo no me imaginaba una vida en el Señor, la verdad. Y muchas veces me predicaron la palabra y yo muchas veces me huía de la palabra porque no me interesaba. Quería disfrutar la vida. Quería lo que el mundo me ofrecía. Esas hojitas que nos ofrece el mundo, tapar nuestra vergüenza, acobijarnos en el alcohol, en las mujeres. Pero Dios vino a hacer la obra en ti, a que tú cambies tu perspectiva, tu mente, renovar tu mente. Como dice el mundo, tú vas a la iglesia, te están lavando el cerebro. Sí te lo están lavando, mi hermano. Sí te lo están lavando. Te están sacando esa basura, esa porquería en tu mente y poniéndote cosas bonitas, nuevas. No vale la pena de que toda esa porquería, pero no que diga que te lo quitaron de tu mente y hoy estás pensando que ya venga el domingo, que venga el miércoles porque quiero escuchar palabra del Señor. O a nadie le pasa, solamente me pasa a mí. De que venga el sábado, que venga el domingo para ir a la presencia del Señor. ¿O no es así? No es obligado, mi hermano, aquí no se viene obligado. Que venga sin ganas, está bien, pero no obligado. Sin ganas no viene y aquí se le activan las ganas cuando las alabanzas que mi hermanita Lina empieza a adorar al Señor, desciende la gloria de Dios y aquí todo el mundo nos gozamos, mi hermano. Pero si usted no viene, ¿dónde va? Y dice el Señor, venid a mí, todo lo que cargado y trabajado. ¿Y dónde voy a ir? ¿Dónde vecino para que me quite la mochila que tengo aquí en la espalda? No, mi hermano, te la quita el Señor. Él te da la fuerza, Él te da las ganas. Aunque vengas desanimado, Dios te da ese ánimo, te devuelve el espíritu nuevamente y empiezas a alabar su presencia. Y de su presencia no tenemos que ir nunca. No huir de la presencia del Señor, sino ir a su presencia, que es lo que Él quiere, que vayas a Él, que te humilles delante de Él, que te postres delante de Él. Dice que Él no desprecia un corazón que es contrito y humillado. Y así es que tenemos que ir delante del Señor, quebrantado, hechos pedazos, porque Él quiere hacerte nuevo. ¿Sí me entiende? Él lo que quiere es hacerte nuevo, hacerte esa vasija hermosa. Porque muchas veces tenemos la vasija, Samu, pero ¿qué nos pasa? Que tenemos esa andija así, esa ranura, y todo lo que está echando se está yendo por un lado. Se está vaciando. ¿Por qué? Porque tenemos una herida. Y muchas veces, ¿qué hacemos? En el tiempo antes cogían esas vasijas y les echaban como una cera y las pintaban. Pero ¿qué le pasa con el tiempo? Vuelve y el calor, la agua y se derrama. Y queremos tapar esas heridas con cosas vanas del mundo. Pero Dios te está diciendo, yo te pulverizo, te hago nuevo, esa vasija nueva para que todo ese potencial, esa unción sea derramada sobre tu vida. Pero solo depende de ti, mi hermano.
Cuando oras, te estás escondiendo en Él. Cuando confiesas, estás corriendo a sus brazos. Cuando te rindes, Él te levanta. Wow. ¿Quién te levanta? Señor. El Señor quiere levantarnos, mi hermano. Y el tercer punto para finalizar, dice, vuelve a caminar desnudo. No literal, no voy a decir caminar, no. Espiritualmente, Él quiere que camines desnudo. ¿Qué hacía Adán y Eva en el huerto? ¿Cómo caminaban? Desnudo, porque no tenían vergüenza. Y eso es lo que quiere que el Señor andemos nuevamente, que andemos desnudos en espíritu, no en vergüenza. Porque es que el enemigo te vino a avergonzar. ¿Sí o no? La inocencia del niño. Que andemos desnudos espiritualmente. Ahora no vaya a la casa, no, porque allá el hermano Jesús dijo que nos desnudáramos. No, espiritualmente. ¿Sí o no? Ellos se pasaban por el huerto y decía la palabra que no se avergonzaban de andar desnudos, porque no sabían, porque no había pecado, porque no había vergüenza. Y cuando usted hace algo, o usted ha hecho algo, cuando está en el mundo hace algo, yo me sentía como mal, como así hace el enemigo. Y ahora que estás en Cristo, más todavía, usted hace algo y el Espíritu se da o no. Y siente, le fallé al Señor, le fallé, ay, le fallé. Y el enemigo dice, no te va a perdonar, Ahora, ¿para dónde vas? Pero el Señor dice, hijo, ven, restáurate. Hijo, ven, yo quiero que estés conmigo desnudo nuevamente. No quiero que te apartes de mí, que huyas, sino que huyas hacia mí. Que yo te voy a abrazar y te voy a restaurar y te voy a dar lo que tú eres, lo que tú te mereces. Apláudalo. Y eso lo vemos en Génesis 2:25. Dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Eso es lo que quiere Dios, que tú estés hoy, que estés desnudo delante de Él en espíritu. Vuelvo y se lo repito. Cuando Dios encontró a Adán y Eva, les quitó esas hojas y les hizo túnicas de pieles. Ya lo vimos en Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Eso implica un sacrificio. Ya no era algo hecho por el hombre, sino por Dios. Dios cubrió su vergüenza con algo verdadero. Hoy tú y yo tenemos una cobertura mucho más poderosa, la sangre de Cristo. Él es el sacrificio que nos cubre verdaderamente, pero hay algo más profundo aquí. La sangre de Cristo, ¿cierto? Que tuvo que pagar por ti para tapar esa desnudez. Esa desnudez solamente tuvo que acontecer un sacrificio de alguien santo, de alguien puro, para que tú hoy estuviéramos aquí desnudos de la presencia del Señor. Espiritualmente les digo. Antes del pecado, Adán y Eva caminaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Qué significa eso? Que vivían en total transparencia y comunión con Dios. No había máscaras, no había temor, no había nada que ocultar. Dios quiere llevarte de vuelta a ese estado, no a una desnudez física, sino espiritual. Una vida libre de dobleces, sin secretos con Dios, sin vidas compartimentadas, caminar en verdad y sinceridad, en transparencia. Eso es lo que Dios quiere para ti, mi hermano, que tú vivas genuinamente en transparencia para Él, que confesemos nuestros pecados, porque nosotros diario pecamos. O que no peca aquí, que levante la mano, ¿cierto? Todos, pero vamos a la presencia del Señor, y eso es lo que quiere Él, que vayamos a su presencia, no que huyamos de la presencia del Señor, sino que vayamos hacia Él. Dios sigue preguntando, ¿dónde está el hermano Liscano? Y aquí estoy. ¿Dónde está Jorge? Aquí está, ¿cierto? No porque no sepa dónde está Jorge, ¿cierto? Él sabe dónde está Jorge. Él sabe dónde está el hermano Liscano, ¿cierto? Sino porque quiere
que tú le reconozcas, que tú digas, Señor, tú eres mi rey, Señor, tú eres mi Padre, mi Abba Padre, ¿cierto? Hoy Dios está pasando entre nosotros, mi hermano, preguntando cómo en el Edén, preguntando como en el Edén, y tú tienes dos opciones, seguir escondido o salir a su encuentro. Tú quieres seguir escondido de la presencia del Señor o ir a ese encuentro con Dios. No seguirme, hermano, poniéndote hojitas enfrente, o escudo, o murallas, o lo que tú quieras llamarle. Dios lo que quiere es que tenga ya y te decidas de corazón, decir, Señor, ya, heme aquí. Ya yo me quiero rendir delante de ti. Ya yo me quiero rendir delante de ti, así como un día le dije, Señor, ya yo te quiero servir. Quiero que hagas la obra en mí. Porque es que nosotros tenemos que rendirnos delante de Él. Si usted no se rinde, mi hermano, va a seguir viviendo una vida que a Dios no le agrada, de doble ánimo. Aquí, mañana y pasado mañana aquí. Mañana aquí y el domingo aquí porque voy para la iglesia. Pero cuando estoy allá afuera y dice su palabra que eso es lo que los vomita de su boca. Él quiere a alguien caliente, alguien dispuesto y disponible para hacer la obra del Señor. No alguien tibio, porque Él lo va a vomitar de su boca. O mejor eres frío, pero tibio, Él te vomita. O haces la obra del Señor o no la haces. Te quita y pone a otro. Así de sencillo, mi hermano. Como dice Pastor muchas de los pregos, dice la palabra, lo que se pudre o lo que se estanca se pudre, ¿cierto? Y es desechado y Dios coloca otro. Pero eso es lo que quiere Dios para tu vida, mi hermano, de que ya te levantes y empieces a trabajar para el Señor, de que escuches tu llamado, la voz de Dios, y empieces a obrar y a trabajar para el Rey, porque hay muchas almas allá afuera que necesitan de una palabra, muchas almas allá afuera que necesitan de personas dispuestas a predicar la palabra para que muchos jóvenes conozcan de Cristo, que muchos jóvenes conozcan de que hay un Rey que se entregó por ti y por mí para cambiar nuestra vida, porque si no fuera por Él, nosotros no estuviéramos aquí. Si no fuera por ese sacrificio que Dios hizo en la cruz, nosotros hoy no sé dónde estuviéramos. Por eso les digo, no sé dónde yo estuviera hoy, yo no sé dónde estuviera, si estuviera vivo, estuviera muerto. Pero alguien llegó y me predicó la palabra y me dijo que hay un Padre que me ama y que pagó el precio por mí y había solución de mi problema en Él, de ese alcohol y esa adicción a lo que sea, Él me lo quitaba. Y yo dije, voy para Él. Y gracias a Dios creí, porque dice, el que cree, todo es posible. Y me apartó de ese mundo. No es fácil. No es fácil, pero en Él hay victoria. Él te fortalece. Él te da la fuerza. Dice como el águila y como el búfalo para seguir día a día. Pero solo si nosotros disponemos nuestro corazón. Si le ponemos nuestra vida para que Él la moldee a su carácter. Porque tenemos que tener el carácter ¿de quién? De Cristo. No el tuyo. Él utiliza tu carácter, pero moldeado al de Cristo. Porque Él necesita tu carácter, pero moldeado al de Él. ¿Sí o no? Moldeado al de Él. Y eso es lo que tenemos que nosotros exponernos a su presencia para que Él haga la obra en nosotros. Denle un aplauso al... No importa si has usado hojas, si has corrido de Él, si has tenido miedo, hoy Él está aquí con túnicas en sus manos, con perdón en su voz, con amor en su mirada. Wow, con amor, porque Él nos ama demasiado. Y para terminar, la desobediencia es la negación o el incumplimiento de una orden o mandato.
La desobediencia puede tener diferentes causas, como la desconfianza en la autoridad o la preferencia por la propia voluntad. En algunos contextos religiosos, la desobediencia se considera un pecado y una señal de rebelión contra Dios. Entonces, mi hermano, ya sabemos que es la desobediencia, ¿cierto? Seamos obedientes a la palabra, seamos obedientes a Él. Quitémonos todas esas hojitas y coloquémonos la túnica del Señor que nos hizo para nosotros, para que estemos delante de las personas cubiertas con su gloria, cubiertas con su presencia, y estás desnudo delante de Dios, con esa relación genuina, auténtica, delante de su presencia. Denle un aplauso al Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por tu hermosa y poderosa palabra, Padre Celestial. Yo te pido, Señor, que tú sigas, Señor, quitando, Señor, todo argumento, Señor, toda hoja, Señor, que hemos colocado delante de ti, Padre Celestial. Y seas tú perdonando nuestros pecados, Señor, perdonando nuestras iniquidades, Padre de la gloria. Reconocemos, Señor, que hemos fallado, Padre Celestial, pero tú estás ahí, Señor, dispuesto, Señor, a perdonarnos, Señor, a restaurarnos, Señor. Danos una identidad en Cristo Jesús, Padre de la gloria. En esta mañana, Padre Celestial, yo te pido, Señor, que tú sigas obrando en mis hermanos, Señor. Padre, que tú sigas obrando en cada uno de ellos, Señor, mostrándole el propósito, Señor, por cuanto están aquí en este mundo, Padre Celestial. Para que tú hagas y sigas obrando, Señor, haciendo la obra en ellos, Padre Celestial. Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Porque aún desde la fundación de los tiempos tú me amaste, nos has amado, Padre Celestial. Y tienes grandes propósitos para nuestra vida, Señor, para nuestra familia, para nuestros hijos, Señor. Padre, yo te encomiendo en este día, Señor, que guarde, Señor, nuestro salir y guarde nuestro entrar, Señor. Que tú sigas cubriéndonos y protegiéndonos, Señor, de todo ataque al enemigo, Padre Celestial. Y que tu gracia y tu misericordia, Padre Celestial, estén siempre, Señor, a nuestro alrededor, Padre Celestial. Padre, bendícenos, guárdanos, Padre Celestial, y te alabamos, Señor, te glorificamos en esta hora, Señor, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre Celestial. Tú eres nuestro refugio, Señor, nuestra fortaleza, Padre Celestial. Padre, tú nos das abrigo bajo tu sombra, tus alas, Padre Celestial, y tu armonía, tu amor, tu presencia, Señor, nos da cada día fuerzas para avanzar y para seguir, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y el pueblo dice...